Muchas gracias, la doctora Valeria Barbiero. Ahora tiene la palabra la doctora Ana Clara Pauletti por el Ateneo Entrerriano de Estudios del Derecho Procesal. Doctora. Bueno, en el año 1995, un grupo de jubilados llevó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que en Argentina se violaban los derechos humanos de propiedad, de protección judicial, la garantía del debido proceso en tiempo razonable y indirectamente el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social, en razón de la demora producida en los litigios del fuero de la seguridad social en relación también a la demora en el tiempo de cumplimiento de sentencia. Esa denuncia fue admitida en el año 2001 y en el año 2009, luego de las demoras que suelen haber en esta entidad, se llegó a una solución amistosa donde el Estado Nacional se comprometió a desistir de todos los recursos contra aquellas sentencias que habían acogido precedentes consolidados de la Corte Nacional. A su vez, se comprometió a aceptar las decisiones firmes donde se hubieran aplicado esos precedentes y a cumplir las sentencias en los tiempos fijados en la condena. En el año 2011, la Comisión, en un seguimiento del caso, hizo saber, a través de sus comunicados y la publicidad que está en su reglamentación, que los denunciantes dijeron que no se había cumplido con esa obligación contraída por el Estado. Paralelamente sabemos, porque se hizo público, que la Corte Nacional en el año 2010 declaró un inhábil judicial, una feria judicial, para los tribunales de la seguridad social por 20 días en el mes de noviembre por el peligro que corrían los edificios de derrumbe a raíz de la gran cantidad de expedientes que lo colapsaban. En este año 2012 la Cámara de la Seguridad Social hizo saber que el colapso era increyendo, que entraban 300 expedientes por día en cada uno de los juzgados, de los 10 juzgados de la Seguridad Social, que hay 500.000 expedientes en trámite, que hay 50.000 en las 3 salas de la Cámara de la Seguridad Social, y que la situación es patológica. ¿Por qué es patológica? Porque la mayoría de las causas que tramitan pretenden la aplicación del precedente Badaro para el ajuste para la aplicación de la movilidad jubilatoria que le fue reconocido a Badaro 1 con su complemento 2. Y es patológico porque los jubilados no deberían tener que recurrir ni administrativamente primero ni judicialmente después para pedir el ajuste de sus jubilaciones, porque en otros países, decían los camaristas, incluso lo ampliaron en varias declaraciones de los medios, en otros países el jubilado pide administrativamente que se le liquide su jubilación y la cobra sin tener que hacer ningún reclamo posterior. Pero además, ese jubilado no tiene un juicio. Tiene 3 trámites. Primero el administrativo y judicialmente primero tiene que litigar por el ajuste, después por la movilidad y después por la ejecución de sentencia. O sea que triplifica judicialmente su planteo y además su planteo generalmente hasta que cobra dura 12 años. En ese contexto, la acción colectiva planteada por el defensor del pueblo pidiendo se extendiera los beneficios del caso Badaro a la masa de jubilados que se encontraba en la misma situación fáctica que Badaro para recibir el beneficio, pareciera que tiene absoluta lógica constitucional. Está planteada por quien la Constitución del 94 le dio legitimación procesal para defender los derechos humanos. Hay un derecho humano que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que estaba reconocido, que era el derecho de propiedad inherente al derecho previsional que tiene cada jubilado al momento de que tiene derecho al beneficio jubilatorio. Y además de esta lógica constitucional que está consagrada en el derecho 14 bis de nuestra Constitución, de la movilidad de los haberes jubilatorios, tiene absoluta lógica racional práctica, porque vendríamos de una forma rápida y efectiva a bajar esa litigación que provoca el colapso de un fuero tan sensible como es el que atiende el reclamo de los jubilados. Además de economizar los recursos, hacer eficiente los juzgados, a darle más fuerza al reclamo porque no se atomiza, sino que tiene un solo reclamo colectivo. En fin, son variadas razones que le dan fuerza a este reclamo. Pero una pregunta es, ¿qué puede justificar frente a tanta lógica y tanta racionalidad
que los hagamos litigar a estos jubilados 12 años por lo mismo que lo podemos reconocer en una sola sentencia, estableciendo la homogeneidad del reclamo y determinando la clase, que es el trabajo que hizo el juez de primera instancia en la Seguridad Social número 9 cuando falló, en este caso, que lo hizo de modo favorable. En primer lugar, me parece que la sentencia es muy buena, muestra un gran esmero del juez propio, de los jueces que tienen que atender este tipo de reclamos, que justamente tienen que mostrar un rol activista. Primero moderna, porque reconoció la legitimación del defensor del pueblo, que como ustedes saben tuvo mucho trabajo en ser reconocida, a pesar de que la Constitución del 94 lo reconoció, pero había una interpretación legal que la Corte incluso la tenía, que la ley orgánica le impedía litigar en los juzgados, que solamente su legitimación era administrativa. Bueno, este juez en el 2008 le reconoció esa legitimación al defensor del pueblo, dijo que los derechos que estaban representando no eran solamente patrimoniales, sino que correspondían a un sector de la sociedad, que también es un concepto nuevo que apareció en esta sentencia. Hizo un gran esfuerzo por determinar la clase, porque pareciera de la sentencia que hay muchos jubilados en distintos tipos de situaciones. Incluso Badaro reconoce que hay distintos grupos de jubilados. Bueno, este esfuerzo que hizo el juez fue fundamentalmente en decir cuál era la clase representada y atar la parte resolutiva de la sentencia a esa clase. De esta manera sacó una sentencia activista en su parte resolutiva, con una parte declarativa del derecho de aquel colectivo que estaba en la misma situación fáctica de Badaro de acceder a esa movilidad jubilatoria, y estableció otra parte práctica delegándole a la administración, al ANSES, conjuntamente con el defensor del pueblo, en que se liquidara uno a uno los ajustes de aquellos jubilados que se encontraran en la misma situación de Badaro. Una parte declarativa y la parte de liquidación en la propia administración. Pero ¿qué pasó? Después la sentencia la apeló el Estado y en la Cámara se involucionó desde el punto de vista de la concepción de los derechos colectivos, la interpretación constitucional de la legitimación del defensor del pueblo. Esta sentencia también salió en el 2008 y fíjense ustedes que es claramente prealábica. Puede ser prealabi o prealábica, que es un término un poco más descontracturado. Prealabi, porque alabi salió en el 2009. Y fíjense que el procurador de la Cámara dijo, primero, que no tenía legitimación el defensor del pueblo, yendo para atrás de lo que la Corte ya en el 2007 había dicho en el caso del Corralito, cuando dijo que el defensor del pueblo tenía legitimación para defender derechos individuales homogéneos, pero no en cuestiones patrimoniales. Bueno, acá el procurador directamente dijo que no tenía porque solamente estaba restringida a la administración, y dijo algo que es, por eso, netamente prealábica, porque dijo, además en la Argentina no existen las acciones de clase. La Cámara tomó el dictamen del procurador y revocó la sentencia. Este caso llega a la Corte y me parece que es bueno para seguir, por eso estoy hablando de él, no solamente porque muestra la evolución de los procesos colectivos en la práctica y no la legislación, porque lo hemos hecho en la práctica, desde la Constitución y la práctica. La Corte saca dos medidas para mejor proveer que nos hacen pensar que estamos ante una nueva sentencia institucional de la Corte. ¿Por qué? Porque la primera medida para mejor proveer la dicta en el 2011